Mensajes para ex mormones, el vínculo traumático con la Iglesia mormona. Hola amigos cínicos, hoy voy a hablar de lo que es el vínculo traumático y el síndrome de Estocolmo y su relación con la Iglesia Sud. Los lazos, los nexos que nos unen a ella tanto como miembros e incluso como apóstatas, y ver desde la perspectiva psicológica por qué los exmormones seguimos estando al tanto de lo que pasa en la Iglesia, seguimos hablando pensando en todo lo vivido adentro y todo lo descubierto fuera. Muchos exmormones hemos estado atrapados en el vínculo traumático, lidiando con la disonancia cognitiva. Otra gente sigue en la Iglesia arrastrando la etapa de la negación en el duelo exmormón. Desde luego, la relación adepto-secta, es decir, en nuestros casos la relación miembro-iglesia, pues no se podría definir como una relación sana. ¿Y por qué? Uno, porque en esa relación están involucrados el apego y la altísima dependencia a algo como es la institución o a alguien como es un líder religioso. Ese apego y dependencia de algo o de alguien que no te hace bien porque te exige obediencia y sumisión, esa relación de apego y dependencia emocional y vivencial en la que podemos estar metidos dentro de un ciclo destructivo y no podemos salir de allí. Bien, porque no somos conscientes de dónde estamos realmente metidos, es decir, por ingenuidad o porque vemos que hay una o varias cosas que no encajan, pero las justificamos, las pasamos por alto, hacemos la vista gorda y almacenamos duda tras duda, dudamos de nuestras dudas, hasta que se convierte en una lucha interna muy fuerte, lo que llamamos disonancia cognitiva, el arte de mentirse uno mismo al ver que por más que te esfuerces y pagues diezmos y ofrendas, no llegan las bendiciones prometidas, al ver que por más que madrugues entre semana para tomar clases de seminario, instituto, el cansancio se acumula y tu rendimiento en otras actividades no llega a ser óptimo. Y así con toda nuestra vida en la iglesia, que es una mezcla de sacrificios, sinsabores y muchas exigencias a cambio de migajas de amor y atención que te da la comunidad. Mientras tú crees que esa relación, amor, dolor, la estás teniendo con un Dios o con Jesucristo y sigues justificando las incoherencias que vives y ves. Entonces, a toda esa relación apegada, enfermiza, dependiente, se la denomina vínculo traumático o trauma bonding, que según la psicóloga Laura López, un trauma no es solo un golpe o un hecho impactante puntual, bien sea físico como un accidente o una agresión, o emocional como una decepción, una ruptura, una discusión dura, etcétera, sino también es un cúmulo de situaciones adversas que se mantienen a lo largo del tiempo y que van erosionando nuestra autoestima, mermando nuestra identidad, hasta que prácticamente nos vacía casi por completo y nos convertimos en autómatas. Y la gente que está metida en una agrupación sectaria, gente que padece los efectos de la persuasión coercitiva, es gente que tiene una alta tolerancia al abuso y a vivir situaciones que para una persona que no está en una secta serían inadmisibles. El vínculo traumático es muy similar al síndrome de Estocolmo. Para los que no sepan lo que es el síndrome de Estocolmo, voy a explicar brevemente su origen y su mecanismo. Este llamado síndrome de Estocolmo está basado en unos sucesos acaecidos en agosto de 1973. Resulta que un hombre llamado Jan Erik Olsson entra a atacar el banco de crédito en Estocolmo, Suecia, y el atraco dura varios días, en el que, acorralado por la policía, Olsson toma de rehenes a 4 empleados del banco. Luego manda a llamar a un amigo para que lo refuerce. El caso es que, llegado al fin del secuestro, la reacción de las víctimas fue contraria a la esperada. Los rehenes acabaron defendiendo a los asaltantes. Es más, hasta una de las mujeres retenidas pagó a un abogado para que defienda a Olsson. Entonces, ¿qué pasó ahí? En ese intervalo del secuestro y liberación de los rehenes, pues el asaltante ejerció un trabajo de manipulación brillante. Uno, con el refuerzo intermitente. Por un lado, es obvio que el asaltante estaba poniendo en peligro de muerte a los rehenes. Todos sabemos que cuando hay hechos de estas características, el asaltante puede ir matando a los rehenes hasta que le den lo que quiere. Pero por otro lado, ese mismo asaltante y su cómplice establecieron una relación con los rehenes donde estos se encariñaron con los delincuentes. Y estos a su vez mostraron un lado vulnerable para que los rehenes se identificaran con ellos y así crear vínculos afectivos con esos dos desconocidos. Entonces se creó un mini ciclo destructivo
destructivo donde estas personas eran buenas y malas a la vez, donde la gente estaba sometida a situaciones buenas y malas a la vez. Pues igual que la iglesia, que sabemos que no es una taza de leche, pero aún así los miembros más devotos justifican, defienden a capa y espada a la corporación, a sus líderes, a José Smith con todo lo que se sabe, a Brigham Young con todo lo que se sabe ahora. Bueno, a líderes actuales incluso que entre sus mensajes de paz y armonía te sueltan una frase machista o racista o leen una escritura amenazante que infunde un miedo atroz o sacan mensajes culpabilizadores e intercalando en estos mensajes meten palabras motivadoras, inspiradoras, consoladoras, todo muy hermoso y a la vez desconcertante. Con todo este refuerzo intermitente y la indefensión aprendida es como nace el apego tóxico y se crea esa dependencia, ese amor con miedo o ese amor con culpa o ese amor con vergüenza o con parálisis y resignación, la conocida indefensión aprendida, y es muy difícil deshacerse de estas cosas en muchas ocasiones ni saliendo de la iglesia, porque nos acordamos de todo el ciclo destructivo vivido dentro, de lo bueno y de lo malo, con nostalgia de la gente buena que conocimos y con cierta ira de la gente tóxica que dejamos atrás. Recordamos a la iglesia con alegría por no estar más allí, con tristeza por los que se quedaron robando dentro del ciclo destructivo, con ira por las cosas que nos enteramos, con ira por otros temas que tal vez no hemos llegado a resolver, y con toda esa mezcla de emociones, la nostalgia, la ira, la alegría, el sentimiento de injusticia, que todo eso es difícil de erradicar y verlo con objetividad estando dentro, ¿no? Por ejemplo, en una familia tóxica, en una relación sentimental tóxica, el fallo está en esa gente que por un lado nos decía que tanto nos quería y que le importábamos, y por otro lado nos hacía daño, nos mentía, nos manipulaba, nos esclavizaba, etc. Ahí se forja el vínculo traumático. Cuando en la iglesia, que se supone que está guiada por un Dios a través de sus profetas, videntes y reveladores, pero no poseen esos poderes de profecía, evidencia ni revelación, y solo nos exigen que les demos y les sigamos dando nuestro esfuerzo y recursos. Nos toman como rehenes emocionales, nos crean dependencia emocional y muchos lo pasan tan mal porque la iglesia es su refugio de todo lo que supuestamente es malo fuera, su refugio ante el mundo. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de que estamos aún en el vínculo traumático? Bueno, si aún sigues en la iglesia, pero te has enterado de la verdadera historia y los orígenes de la iglesia, o te has enterado que los líderes fundadores no eran lo que decían ser, o te has enterado o visto muchos malos manejos de tus líderes locales, o te has enterado de abusos, de escándalos, estafas, etcétera, y te tapas los ojos y los oídos y te niegas a ver la realidad y sigues defendiendo lo indefendible de una manera obsesiva, agresiva, farisea, estás en el vínculo traumático por la disonancia cognitiva, ¿no? Y si, por ejemplo, ya no estás en la iglesia, pero tienes recuerdos de la etapa del bombardeo de amor y justificas algunas acciones nefastas y dañinas y excluyes momentos en los que te han devaluado, menospreciado, abusado de tu confianza, también estás en el vínculo traumático. Bueno, otra muestra. Por ejemplo, he sabido de muchos despiertos, ¿no? Aquellos que saben de la realidad, que siguen dentro tratando de cambiar la iglesia con la esperanza tóxica, y la iglesia, para retenerlos, hace algunas concesiones personales, ¿no? Para adaptarse a este mundo que tanto desprecian y seguir camuflando su imagen y no ser vista como es realmente, ¿no? Una institución depredadora. Y estas cosas no van a cambiar. El ciclo destructivo es el que no va a cambiar. Solo se van a camuflar más para confundirnos. Al igual que con las personas manipuladoras con trastornos de la personalidad, como son los narcisistas, psicópatas y sociópatas, no van a cambiar. No pueden cambiar y no quieren cambiar, pues en la iglesia es igual, pero el vínculo traumático y la disonancia cognitiva hace que no lo entiendas y que por tanto no lo aceptes. Pero tú empezarás a minimizar el abuso diciendo, ay, no es para tanto, 100,000 millones, es su dinero, ellos son sabios, autosuficientes, o mirad aquí, el que quiera ver una muestra del vínculo traumático extremo, enfermo, tóxico, horrible, voy a poner el enlace aquí y en los comentarios de un suceso en una capilla sud de los Estados Unidos donde dos madres de niños pequeñitos de 3 y 4 años, un domingo en una reunión sacramental, su
suben al atril a denunciar públicamente al violador de sus hijos. Este pedófilo era miembro de ese barrio y subieron también a recriminar la actitud de la iglesia porque encubrió y protegió al abusador en vez de haber llamado a la policía. Y la iglesia era consciente de que estos abusos se podían haber evitado porque encima tardaron muchísimo tiempo en excomulgar al pederasta, que ya llevaba violando niños desde sus 13 años y lo excomulgaron cuando tenía 19, pero ya lo sabían, ¿no? Pero la muestra del vínculo traumático viene por parte de los líderes locales y el resto de la membresía, que a la primera estrofa de un himno, la congregación empieza a cantar para tapar las voces de las madres que estaban denunciando. Y ahí lo veréis, porque es que se ve que mientras los miembros cantan, otras señoras en la primera fila están grabando con sus teléfonos lo que está pasando, y para rematar, otro miembro se abalanza sobre la señora que está grabando y le quita el teléfono, le hace una especie de placaje. O sea, ¿qué te dice esto? Que las referencias de las prioridades, la importancia de las cosas por su gravedad, no importan, se altera todo. Están denunciando violaciones de niños pequeñitos, pero importa más la reverencia. Y si eres mormón y justificas o minimizas o ignoras esto, así como han hecho en esa capilla, obviamente estás vinculado a la iglesia de manera tóxica, ciega, traumática. Es una actitud de no creer. Eso es la tolerancia al abuso del síndrome de Estocolmo, la parálisis de la indefensión aprendida. Y eso que nos decían que les importábamos y sin embargo nos hacían daño. ¿Tú harías daño a la gente que te importa? Los narcisistas patológicos y psicópatas sí lo hacen. Es decir, no les importas en realidad, por eso te dañan. Y repito, no cambian, no pueden y no quieren. Entonces, ¿qué hacemos para librarnos del vínculo traumático? 1. Haciéndonos conscientes, asimilando y aceptando que hemos estado en una secta. Sé que produce mucho dolor y frustración el pensar en el tiempo perdido, pero lo mejor es mirar hacia adelante. 2. Recuperando nuestra dignidad. ¿Y cómo se recupera la dignidad postmormona? Pues enfocándonos en nuestra propia recuperación, aprendiendo a valorarnos y cultivando el autocuidado y reforzando la autoestima. Y por ejemplo, en las redes sociales, ¿cómo se recupera la dignidad postmormona? ¿Peleando con mormones? No. ¿Humillando mormones? No. ¿Debatiendo con mormones? No. Por la sencilla razón de que no estaríamos saliendo de la dinámica del abuso. Entonces, repito, ¿tú harías daño a la gente que te importa? Por ejemplo, a mí me importan los miembros de la iglesia, porque veo muchas partes de mí en ellos. Esa sorpresa, ese desconcierto, ese dolor, esa incomodidad cuando descubren las cosas que en las clases no se habla. Entiendo esa negación que atraviesan porque es muy dolorosa. Y lo último que esperan es llegar a una página o a un canal lleno de exmormones renegados esperando carne fresca para despellejar. O sea, salir del ciclo destructivo para entrar en otro. No. Eso sería crear un nuevo vínculo traumático. Decirles, me interesa que abras los ojos, hacerte ver la verdad, pero te la voy a enseñar por las malas, burlándome de ti. Honestamente, para mí, ese no es el camino. No estaría jugando limpio, encima con personas inmersas en ese vínculo traumático, afectadas con el síndrome de Estocolmo, que defienden rabiosamente a sus captores. Lógicamente, si nos van a atacar, nos vamos a defender con datos, no con reproches, porque la gente empática sí cambia. La auténtica sanación está en ver las cosas con madurez y objetividad, sin engancharse en discusiones tóxicas, porque eso refuerza el vínculo traumático del adepto con la secta, en vez de ayudarlo, flaco favor que le hace. Sabemos que es un proceso muy largo, pero hay que trabajar en uno mismo para no alargarlo más. Luego, otro tip para romper con el vínculo traumático es precisamente romper relaciones con las personas abusadoras de la iglesia, sino con la iglesia misma, que sería lo ideal, lo que suelen llamar implementar el famoso contacto cero, del que ya hemos hablado en el episodio de los monos voladores. Y es que muchas veces por educación, por relaciones laborales o vínculos familiares, pues nos cuesta dejar de hablar con la gente que nos hizo daño, y es una tortura ver y hablar con esas personas porque perpetúa el vínculo traumático. También me he enterado de historias exmormonas en las que los niños y adolescentes que habían sido abusados física, psicológica y sexualmente eran obligados a hablar, a sonreír y a amar y a perdonar a la fuerza a sus abusadores, encima obligados por sus padres o sus obispos. Horroroso el vínculo traumático, forzoso. Por eso, contacto cero estricto, y si no es posible, piedra gris, comunicación mínima, monosílabos, sí, no, ajá, ok, lo mínimo imprescindible si te vieras obligado a hablar con ellos, porque pueden recurrir a innumerables chantajes emocionales. Bueno, hijos, si tengo algo más en el tintero lo comentaré en otros episodios. De momento eso es todo lo que recuerdo acerca del vínculo traumático y el síndrome de Estocolmo. Saludos y hasta la próxima.